Dice la Escritura, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo, es rico para con todos los que lo invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta pregunta me hizo el Señor: ¿cómo es invocar el nombre del Señor? Y le dije: pedirle que me dé todos sus atributos y que me libre de todas mis debilidades. Y me dijo: ¿qué más? Y dije: clamar a Dios, porque Cristo se forme en mí. Y me preguntó: repite. Y le dije: clamar a Dios. Y dijo: ¿a Dios o al hombre? A Dios. Quiere decir que Dios es rico para con todos aquellos que lo buscan a Él para el desarrollo espiritual y para el crecimiento espiritual y para la formación de Cristo en el hombre y para la salvación de sus almas y para su enriquecimiento espiritual. Para con ellos Dios es rico, no para con aquellos que buscan al hombre para que los ayude en todas sus debilidades, no para aquellos que se apoyan en el hombre para hacer sus obras, no para aquellos que se apoyan en el hombre para todo lo que espiritualmente necesitan, sino para aquellos que confían que hay un Dios y que verdaderamente entienden y creen que le hay, y por eso van ante su presencia orando con fervor y lágrima y clamor, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de todos los que le buscan. No de los que no lo buscan, sino de todos los que lo buscan. El que se acerca a Él debe de creer que le hay, que hay Dios y que hay recompensa para todos los que lo buscan, y debe de creer que hay riquezas para todos aquellos que lo buscan, riquezas espirituales, riquezas de un hombre nacido nuevo, riquezas de un hombre nacido no de carne y de sangre, sino nacido de Cristo, nacido del agua y nacido del Espíritu. Hay entendimiento de todas las cosas espirituales para todos aquellos que le preguntan a Dios. Hay crecimiento y desarrollo espiritual para todos aquellos que busquen a Dios con clamor y lágrima, y en toda su vida, a lo largo de toda su vida, y con corazones puros y sinceros, entendiendo lo débiles que son y que Dios los va a fortalecer, porque Él es rico para con todos los que le invocan. Dice que no hay diferencia entre judío y griego. Lo mismo, no hay diferencia entre hombre y hombre. ¿Por qué? Porque el hombre nada es sino polvo y ceniza, y Dios vino a salvar a todo lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era todo, porque dice que desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza no hay en nadie cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Por lo tanto, ningún hombre es más que ningún hombre, como para que un hombre se apoye de un hombre para un ministerio, para su crecimiento espiritual o para su vida espiritual y para todas las cosas que solamente las puede dar el Señor. Él es rico para con todos los que le invocan, lo cual quiere decir que Él no es rico para aquellos que no lo invocan, los que se apoyan en sí mismo, porque no solo apoyarse en otros hombres, sino apoyarse en sí mismo, los que se apoyan en su propia sabiduría, los que se apoyan en sus títulos, los que se apoyan en la honra que dan los hombres, los que se apoyan en ellos mismos. Estos no son enriquecidos por Dios, estos son falsamente enriquecidos por ellos mismos, falsamente edificados por ellos mismos, y ellos son fortalecidos falsamente por ellos mismos, porque Dios solamente es rico para con todos los que le invocan. No hay diferencia entre judío y griego, ya no hay varón ni mujer, dice la Escritura, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay judío ni griego, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Muchos se apoyan en aquellos llamados maestros rabinos, otros en aquellos llamados maestros de títulos de hombres, otros en aquellos salidos de los institutos teológicos, otros en aquellos que tienen muchos años como pastores y como líderes, sin entender que el que enriquece al hombre es Cristo, que el que edifica al hombre es Cristo, que el que le da al hombre lo que necesita es Cristo, y sin entender que la mayoría de todos aquellos en los cuales se apoyan no son enriquecidos por Cristo, sino más bien que son pobres, que no tienen nada que dar al pueblo, porque ellos mismos no se han enriquecido en el Señor, sino que ellos mismos han sido enriquecidos por ellos mismos. El Señor no hace diferencia, y en Él no hay acepción de personas, sino que Él vino para salvar a todos, y Él es rico para aquellos que son de fe. Los que son de fe creen que en Él hay riquezas eternas. Los que son de fe creen que en Él hay salvación y vida. Los que son de fe entienden y creen que Él los ha amado con amor eterno. No es que amó a otros, pero a ellos no. No es que amó a unos más que a ellos, no, sino que Él nos ha amado a todos
con amor eterno, y que Él puso su vida en la cruz por todos, por su amor, para enriquecernos a todos. Dice que Él vino para que nosotros, los pobres de este siglo, los pobres en este mundo, seamos enriquecidos en fe. ¿Qué quiere decir? Que a los pobres Él enriquece, pero el pobre, el menesteroso, el necesitado, lo demuestra con sus hechos. El pobre, espiritualmente hablando, el que sabe que es pobre y que es débil en muchas áreas espirituales, el que sabe que no tiene cómo alcanzar la salvación por sí mismo, porque esto es para todos, el que sabe que no puede hacer nada por sí mismo, no puede ni orar en el espíritu, no puede ni tener un buen comportamiento, no puede ni tener atributos positivos, no puede ni amar, ni tener fe, ni paciencia, no puede tener perseverancia en Dios, no puede creer. El que sabe que tiene estas y muchas más infinitas debilidades, este lo demuestra yendo a Dios, este lo demuestra humillándose ante Dios, este demuestra su pobreza, y este que demuestra su pobreza, entonces es enriquecido por Dios, este es atendido por Dios, porque Él atiende al humilde, pero al altivo Él lo mira de lejos. ¿Y quién es el altivo? El que se cree rico por sí mismo, el que se cree que él sí es sabio, el que se cree que él sí tiene paciencia, el que se cree que él sí tiene fe, el que se cree que él sí tiene amor, el que se cree que él sí tiene cosas espirituales que en realidad no tiene nada. Este es el altivo a quien Dios mira de lejos. El que piensa todas estas cosas no puede ir a Dios. El que piensa todas estas cosas no puede humillarse ante el Señor, porque ir a Dios no se trata de pararse en un altar a predicar, ni a pastorear, ni a ejercer un ministerio, ni a ejercer allí un liderazgo. Eso no es ir a Dios, ni ir a la congregación. Eso no es ir a Dios. Ir a Dios es ir humillado delante de Él para buscar sus riquezas eternas, para buscar las riquezas que el hombre necesita en todas sus debilidades. Esto es ir a Dios, y los altivos no pueden ir porque ya creen que tienen todas aquellas cosas. Solo los humildes van, solo los pobres van. Por eso el evangelio se le predica a los pobres. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu, aquellos que demuestran que realmente nada tienen, aquellos que demuestran su verdadera fe en Dios y se aferran a Dios, no se aferran al hombre. Pero muchos se aferran al hombre, muchos se apoyan del hombre, muchos dicen creer en Jesucristo y todavía dicen abrir obras para Cristo, y todavía dicen trabajar para Cristo, y van y se apoyan de otros hombres, y van y piden apoyo ministerial, y van y piden cobertura de ministerios, piden cobertura de otros, cuando Cristo es la verdadera y única cobertura. Él es el que ordena. Cuando Él ordena, el hombre no necesita cobertura de nadie. Cuando Él ordena, aquel a quien Él ordena sabe que Dios le habló y sabe que Dios lo ordenó porque lo buscó, porque Dios lo fortaleció en todas sus debilidades, porque Dios lo limpió, lo libró de todas sus iniquidades, porque Dios lo enseñó, porque Dios lo capacitó en el secreto, y Dios entonces lo habló y lo ordenó. Cuando esto es así, el hombre no necesita apoyarse de nadie en lo absoluto, porque cuando el hombre se apoya del hombre, su confianza y su fe no están en Dios, ni tampoco se trata de apoyarse en Dios cuando Dios no ha ordenado al hombre, sino de apoyarse en Dios cuando verdaderamente Dios ha ordenado al hombre, cuando Dios le ha hablado al hombre, porque el Espíritu de Cristo, Él habla al hombre, como cuando Cristo estaba en la tierra y hablaba con los discípulos, y ahí andaba con ellos, vivía con ellos, comía con ellos, y anduvieron ellos con el Señor todo el tiempo de su ministerio en la tierra. Y antes de irse, dijo que es necesario que Él se fuera, porque si Él no se fuera, el Consolador no vendría, pero era necesario que Él se fuera, y que no los dejaría solos, sino que enviaría al Consolador. Cuando el Señor dice que no os dejaré solos, sino que os enviaré al Consolador, está diciendo que como Él estuvo con los apóstoles, así el Consolador estaría con el hombre. Y Él no estuvo entre los apóstoles mudo, Él estuvo entre los apóstoles hablándoles todas las cosas, Él estuvo entre los apóstoles enseñándoles todas las cosas, Él estuvo entre los apóstoles edificándolos. Así el Espíritu hace. Él habla, Él no anda mudo, Él nos enseña, Él nos capacita, Él nos edifica. Así dice que cuando viene el Espíritu Santo, Él nos enseña todas las cosas y nos recuerda todas las cosas que Cristo ha dicho. El que hace esto y el que se apoya en el Espíritu de Dios y el que va ante Él para todas sus dificultades, todas sus debilidades, todas sus
sus tribulaciones que pasa, todas sus debilidades de fe y en su vida espiritual que atraviesa, este es enriquecido por el Señor. Y mientras el Señor va enriqueciendo al hombre, mientras el Señor va enseñando al hombre, mientras el Señor va corrigiendo al hombre, porque a través de la corrección y a través del castigo, el Señor va perfeccionando al hombre, y el Señor va librando al hombre de sus iniquidades, el Señor va librando al hombre de sus debilidades, porque con el castigo se purifica el corazón, porque esta es la forma de purificar el corazón, con el castigo. Y Dios va enseñando al hombre, va guiando al hombre, le va diciendo por dónde irse, le va manifestando y revelándolo, y lo va castigando para irlo puliendo, para irlo purificando, para irlo puliendo como el oro muy fino y muy afinado. Y esto el Señor lo prometió, porque dice: haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. ¿Cómo lo hace? Lo hace hablándole, enseñándole, porque el hombre lo busca, no porque no lo busca, porque este es el principio. Cuando el hombre verdaderamente y plenamente confía en el Señor, y cuando el hombre busca las riquezas en el Señor, no apoyándose del hombre, no apoyándose de un ministerio, no apoyándose de un concilio, no apoyándose de un nombre, no apoyándose de títulos de hombre, no apoyándose de jerarquía de hombre, no apoyándose de historial de hombre, no apoyándose en una imagen que tenga el hombre ante el hombre, no apoyándose en nada de eso, sino apoyándose en Dios y entendiendo que todo aquel que confía en el hombre es maldito, porque así dice la Escritura, que maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. ¿Por qué? Porque aquel que confía en el hombre y pone carne por su brazo, ya se apartó de Dios. ¿Cómo es poner carne por su brazo? Que sus obras las ejecuta por la fuerza del hombre, por el consejo del hombre, por los dichos del hombre, por aquello que el hombre determina, por aquello que el hombre piensa, por aquello que el hombre habla, porque el hombre tiene de pronto un estatus social, porque el hombre tiene de pronto un reconocimiento entre los hombres, porque el hombre tiene de pronto una honra entre los hombres, pero no delante de Dios, porque delante de Dios es diferente todo lo que hay, porque delante de Dios están todas las cosas desnudas y abiertas, delante de sus santos ojos, las cosas que están ocultas a los ojos de los hombres. Y aquel que pone carne por su brazo es aquel que hace las obras. Esto es poner carne, dedicar su cuerpo a hacer aquello que el hombre dice, dedicar su cuerpo a hacer lo que el hombre dictamina. Esto es poner carne por el brazo del hombre, porque esta es la carne, el cuerpo, pone sus acciones, ejecuta sus obras por el hombre. Siendo así, este pone carne por los dichos del hombre, sin haberle preguntado a Dios, sin haber consultado a Dios. Cuando el hombre hace esto, aunque esté en la congregación, aunque tenga un liderazgo, aunque tenga, dice que allí un pastorado, un ministerio evangelístico, lo que tenga, aunque sea diácono, aunque sea líder, aunque sea lo que sea, este ya se ha apartado de Dios, porque esto no es buscar a Dios, esto no es buscar al Señor. Dice que no busques a tu hermano en el día de tu aflicción, y que no vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción, sino que busques al vecino cerca, porque mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. El vecino cerca es el que está cerca de mí. ¿Por qué es mi vecino? Porque todo el tiempo está a mi lado, que es el Señor. Él es el que está a mi lado y Él es el vecino cerca. ¿Cuál es el hermano lejos? El hermano que puede vivir al lado de mi casa, pero Él está lejos de mi corazón. Él está lejos de mi aflicción. Él está lejos de entender y de conocer cuál es la verdad de mi interior y de mis debilidades espirituales. Él está muy lejos de eso. Este es el hermano lejos, el hermano que estando en la misma congregación no puede entender lo que el Señor entiende. El vecino cerca es el Señor. A este sea el que hay que buscar. El Señor dice que no vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción, que no busques a tu hermano en el día de tu aflicción, sino que busques al vecino cerca, porque mejor es Él. Él es el vecino cerca, porque Él está cerca, está al lado y está dentro. Cuando Él está dentro del hombre, porque Él envía su espíritu al corazón del creyente para morar en el creyente y para guiarlo, para hablarle, para enseñarle, para hacer uno con Él, para edificarlo a la imagen de Jesús.
Jesucristo. A este vecino cerca es al que hay que buscar. El hombre que hace esto, el hombre que vive día y noche conversando con el Señor, presentándole todas sus debilidades y presentándole todas sus dudas acerca de qué hacer y de qué no hacer. Este es enriquecido, él es rico para con todos los que le invocan. Nadie tiene sabiduría por tener un título de escuela, nadie tiene sabiduría por ser rabino, nadie tiene sabiduría por salir de instituto teológico, nadie tiene sabiduría por tener allí un estatus de pastor. Nadie es sabio por nada de eso. Los sabios verdaderos son aquellos que son enriquecidos por el Señor porque viven preguntándole todo a Dios, y esta verdadera sabiduría es la que viene directamente del cielo, es la que viene del trono de la gracia, es la que viene de lo alto, porque por gracia somos salvos. La gracia es aquel favor que el hombre no merece. La gracia es dada al que nada es. La gracia es dada al que es polvo y carne, porque Abraham, siendo padre de la fe, se manifestó ante Dios así, diciéndole: Señor, aunque sé que soy polvo y carne, permíteme que te hable una vez más, porque le estaba pidiendo acerca de Sodoma y Gomorra, si hubieran allí 10 personas, que empezó desde 50 y terminó por 10, para que no la destruyera. Y así entonces, mientras le iba bajando los números, en una le dijo: permíteme que hable una vez más, aunque soy polvo y ceniza. Así entonces, Abraham, siendo padre de la fe, esto reconoció que era polvo y ceniza, porque esto es el hombre delante de Dios. Nadie por una ropa, por un atuendo, por un título, por una posición social que le dieron los hombres, por un papel, ni por nada, tiene sabiduría, ni tiene el conocimiento verdadero de Dios. Ninguno en absoluto, sino que aquellos verdaderamente ricos espiritualmente son los que reconocen que son polvo y ceniza, y que continuamente hablan con Dios, continuamente le preguntan a Dios todas las cosas. Y por eso dice que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. ¿Quién se gloría? ¿Quién realmente debe de alegrarse? Debe de regocijarse. ¿Quién en verdad en el mundo espiritual, en lo espiritual, debe de regocijarse? Aquel que entiende el corazón de Dios, aquel que conoce el corazón de Dios, pero no porque se lo interpretó, no porque lo estudió, no porque lo sacó de libros, no porque alguien se lo dijo, sino porque él se comunicó con Dios, sino porque él se hizo como polvo para que Dios ahora lo enriqueciera, sino porque él entendió que nada sabía y todo se lo preguntó a Dios. Le preguntó no solamente de su corazón, le preguntó de su camino, le preguntó de sus obras, le preguntó de cómo piensa, cómo siente y cómo todo, y este es enriquecido por el Señor. Si alguno quiere ser enriquecido por el Señor, debe de confiar en esto. Pero si alguno se cree fuerte porque tiene título, el Señor dice: no se alabe. Si alguno se cree sabio porque viene de escuela, dice: no se alabe porque nada es. Si alguno se cree inteligente porque viene de escuela, no se alabe porque nada es. Si alguno se cree rico porque dice que él sí tiene atributos espirituales, no se alabe, porque mientras más piensa tener, menos tiene. Esa es la condición de la mayoría en este tiempo en que vivimos, justo antes de que Cristo venga a buscar su pueblo. Cuando él habla, el Señor habla a este pueblo, le dice: tú dices que eres rico y que te has enriquecido y que de ninguna cosa tienes necesidad. Este es el que se cree rico, este es el que se cree mucho, porque todos han tomado de todos, y todos entonces buscan el testimonio del hombre, y entonces todos se enriquecen con los hombres. Dices que eres rico y que de ninguna cosa tienes necesidad, pero la verdad delante de Dios es otra. La verdad en el mundo espiritual es esta: no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Desventurado no va en el camino correcto a la vida eterna. Miserable no tiene ninguna riqueza espiritual, todo lo que tiene es miseria. Nada ha hecho en el mundo espiritual, nada tiene en la vida eterna sino miseria, ruina, fuego y condenación. Miserable, pobre, no tiene nada. No se hizo pobre y es pobre. En vez de ser rico es pobre. No se hizo pobre y por no hacerse pobre es pobre. Ciego porque no ve. Piensa que ve pero no ve, porque para juicio
el Señor vino a este mundo para hacer que los que no ven sean cegados y que los que ven reciban la vista. Los que no ven entienden que no ven y continuamente le preguntan todo a Dios y continuamente confían solo en Dios y van a Él, no van al hombre. Estos reciben la vista y dice que desnudo. ¿Por qué? Porque lo que viste al hombre en el mundo espiritual, no en la tierra, lo que viste al hombre en el mundo espiritual son las obras que Dios le ordena directamente. Porque estas obras, cuando el hombre las ejecuta, muestran la justicia de Dios, no la justicia del hombre. Y estas son las obras justas de los santos, los cuales dice que están vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las obras justas de los santos, las obras que Dios le ordena. Y cuando el hombre entonces se cree mucho, porque toma del hombre la ordenación de lo que va a hacer, toma del hombre el mandato, toma del hombre la dirección de lo que va a hacer y toma del hombre la capacitación de todas las cosas, entonces sus obras ya no son de Dios, sino que sus obras son de él mismo o son del hombre. Y este no es vestido de justicia, sino que está desnudo. Y por eso el Señor le dice: desnudo, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, y le aconseja que compre, y dice, le aconseja: yo te aconsejo por tanto que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué quiere decir? El Señor está diciendo que de mí compres, que vengas a mí, que me preguntes a mí, que inquieras en mí, que te hagas pobre, que te hagas nada, que te hagas lo que realmente eres, nada, que vengas a mí y que de mí compres ese oro. Y entonces Dios lo va a empezar a guiar, le va a empezar a decir lo que debe de hacer. Entonces Dios lo va a empezar a vestir en el mundo espiritual. Entonces Dios le va a ungir sus ojos cuando él entienda que no ve nada. Esto es para los líderes, esto es para los sabios de este siglo, esto es para los que dicen ver y para los que dicen tener, esto es para los que enriquecidos por sí mismos y los que se han enriquecido por el hombre y los que confían en el hombre y los que confían en los que apoyan sus brazos y los que confían en en sus confraternidades, los que confían en sus títulos, los que confían en la honra que tienen delante de los hombres. Esto es para todos estos, esto es para los enriquecidos. Y el Señor dice que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Cómo se compra delante del Señor? ¿Cómo se le compra a Dios? Porque en el Señor todo es gratuito, pero se le compra. Al mismo tiempo que es gratuito, se le compra. Porque el Señor dice: venid, venid vosotros los que tienen hambre y sed, venid, comed. Comprad sin dinero y sin precio, sin dinero y sin precio, pero tienes que comprar. O sea, sin dinero físico, sin dinero monetario, sin dinero de la tierra, sin precio de sacrificio del hombre mismo, y sin ese dinero y sin ese precio. Pero ¿cómo compra el hombre? Vendiendo todo lo que tiene. ¿Qué quiere decir vender todo lo que se tiene? Desechar todo lo que se tiene, menospreciar todo lo que se tiene, tenerlo por basura para llegar a conocer a Dios, dejar todo su conocimiento, dejar todo su título, dejar toda su honra que tiene, dejar todo el entendimiento que ha adquirido de sí mismo, dejar el apoyo que le dio el hombre, dejar la ayuda que le dio el hombre en sus obras, en sus ministerios, porque dice que se sujetó de aquel concilio, que tiene cobertura de aquella obra, que tiene cobertura de aquel que sí tiene un gran título y un renombre. Dejar todo eso, y cuando el hombre deja todo eso, está vendiendo, y vende también todo aquello que dice tener como atributos espirituales, porque son falsos. El que no los obtiene de Dios, las cosas que obtiene son falsas, son de las tinieblas, que parecen ser, que dicen ser, pero no son. Y así el hombre comprará de Dios, renunciando a todo eso, como dice la Escritura, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así también se renuncia a todo lo que se posee para ser enriquecido ahora por el Señor, porque Él es rico para con todos los que le invocan. Allí está el secreto, allí está la victoria, allí están las riquezas eternas, en ser enriquecidos por el Señor, no enriquecidos en tener casas,
carros, yates, cuentas bancarias en uno u otro país, tener buenas posiciones materiales, porque esto no es ser enriquecido, esto es ser empobrecido, esto es ser miserable, esto es ser vil, esto es ser vano, porque nada de eso se necesita para la vida eterna. Y todas esas cosas, lejos de ayudar al hombre para la vida eterna, le entorpece el camino, porque esas cosas son para vanagloria, porque esas cosas no son de un hombre espiritual que busca las cosas de arriba. Y dice de ello que nos contentemos teniendo sustento y abrigo, porque con esto ya es necesario, con lo que el Señor nos da, porque no tenemos ciudad aquí permanente, sino que buscamos la porvenir y buscamos las riquezas eternas. Y el hombre que se enfoca en las riquezas eternas no se enfoca en las de la tierra, ni se complace en las de la tierra, sino que la complacencia de él está en la presencia del Señor, está en el galardón que le espera, está en la honra eterna. Y mientras el hombre mira por lo eterno, el hombre no está pendiente de las cosas de la tierra, ni las ama, porque provienen del príncipe de este mundo, del príncipe de la potestad del aire, no de Dios, sino del príncipe de la potestad del aire, porque todas aquellas cosas envanecen el corazón. Entonces Dios va a enriquecer espiritualmente a todo aquel que se acerque a él para ser enriquecido espiritualmente. Entonces Dios va a enriquecer de verdadera sabiduría a todo aquel que se acerque a él para preguntarle. Entonces Dios va a enriquecer de verdaderas obras gloriosas, con ropas gloriosas, inimaginables para el hombre en el mundo espiritual, a todo aquel que se acerque a él para que Dios lo vista, aquel que habla con Dios, aquel que no hace nada por lo que el hombre le dice, aquel que no va a apoyarse del hombre ni de las obras del hombre, sino que se va a apoyar en Dios. Este es enriquecido. Porque mucha gente dice ser enriquecido porque van a un lugar donde dice que se congregan o donde dice que hay un buen pastor. Este no es enriquecido si primero no fue a Dios. Si Dios lo mandó allí, bien, pero realmente debe de ir primero a Dios para preguntarle todas las cosas. Y por eso van perdidos y extraviados, van errantes y extraviados, en vez de ir al Señor de las riquezas eternas, en vez de ir al Señor del oro y de la plata, al dueño de todas las cosas. Porque aunque dice oro y plata, no se refiere literalmente a eso, físicamente hablando, materialmente hablando, sino que se refiere al dueño de todas las riquezas eternas, al dueño de todas las riquezas espirituales, al dueño de las cosas que el hombre necesita como atributos espirituales para ir al cielo. Y cuando el hombre va a Dios, el hombre va a estar sujeto a las órdenes de Dios y va a ser enriquecido por Dios. Y este es enriquecido no por hombre, sino por Dios, no por el brazo ni el título ni la fuerza del hombre, sino por Dios. Los que con él hablan, los que a él se sujetan, los que en él confían, estos no van corriendo a buscar un nombre de congregación, estos no van corriendo a buscar un grupo de personas, estos no se afligen porque no tengan a nadie que estén con ellos, estos no se afligen porque no tengan a nadie que les dé un buen consejo, estos van corriendo todo el tiempo a Dios porque estos confían plenamente en Dios. Y estos que hacen así son la iglesia del Señor, la única que es la única, la escogida de su madre, la única, la que es engendrada por el agua y por el espíritu, nacida de agua y del agua y del espíritu, la escogida de su madre, la escogida de la que la dio a luz. Esta es la iglesia verdadera. Esta es la que es enriquecida por el Señor, porque Dios vino para los pobres de este siglo. Él no hace diferencia entre hombre y hombre. Él no hace diferencia entre judío y griego. Él no hace diferencia entre hombre con título, hombre sin título. Él no hace diferencia entre nada de esto. Él es rico, dice, para con todos los que lo invocan. Cuando el hombre no tiene estas riquezas espirituales, cuando el hombre es vano, cuando el hombre está lleno de vanidad, cuando el hombre está lleno de soberbia, cuando el hombre está lleno de cosas impuras, de deseos terrenales, de deseos vanos de la tierra, es porque el hombre nunca se ha enriquecido en Dios, es porque el hombre no ha buscado a Dios, porque el hombre puede decir con su boca que ora y que busca a Dios, eso lo dice con su boca, pero la verdad es que aquellos que verdaderamente sí buscan a Dios y preguntan a Dios todo y en todo se apoyan en Dios, estos son ricos espiritualmente. En el mundo espiritual tienen potestad, tienen jerarquía, verdaderamente tienen el verdadero conocimiento del corazón de Dios. Estos han buscado a Dios y por sus frutos se conoce que han buscado
invocado a Dios. Por su fruto se conoce, por sus verdaderos frutos, no por sus papeles, ni por sus nombres, ni porque nacieron de una tribu, ni por nada de eso, sino que por su fruto. Y los frutos los da el dueño del fruto, el perfumista hermoso y glorioso, aquel que perfuma al hombre con su perfume glorioso, aquel que es amigo del que le busca, aquel que es amigo del que se acerca a él, porque él es amigo del que se acerca a él, como dice, yo amo a los que me aman y me hallan, los que temprano me buscan. Él ama a aquellos que son sus amigos, y los que lo aman se acercan a él para preguntarle todo, y todo lo que hacen, todos sus movimientos son enseñados y ordenados por el Señor, no por sí mismos, ni porque vieron al hombre y porque se apoyaron en el hombre. Estos son enriquecidos, y solamente estos serán llevados al cielo, no aquellos que se enriquecieron por sí mismos, porque difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Cuál rico va a entrar? No va a entrar en el reino de los cielos aquel que se enriqueció por sí mismo, porque se enriqueció por el hombre, y se enriquecieron los hombres entre los hombres. Estos no podrán entrar sino los pobres en espíritu, porque estos son los que verdaderamente han sido enriquecidos, y esta es la verdadera confianza en el Señor, la que se acerca a Dios para que Dios le dé todo, y para preguntarle todo, y para que Dios les confíe todo, y para que Dios les revele todo, y para que Dios los consuele en todo, y para que Dios les indique todo. Y los que confían en el Señor no confían en el hombre, y al revés acontece cuando el hombre confía en el hombre. Los que confían en el hombre, los que confían en una edificación de un lugar, de un templo, o de un país, o de un nombre de hombre, o de un papel de hombre, de un título de hombre, los que confían en estas cosas, estos no confían en Dios verdaderamente. En el mundo espiritual se ve como que no son de fe, porque esta es la realidad en el mundo espiritual. No se puede confiar en dos señores, porque se confía en uno y se desconfía del otro, y se confía en el otro y se desconfía de este uno, porque aunque el hombre diga confiar en Dios, sus palabras no son más que palabras que se las lleve el viento. La acción es la que habla delante de Dios, la obra es la que habla delante de Dios, el corazón y la acción son los que hablan delante de Dios, con aquello que se confirma la fe. Estas son las obras. Aquellos que son enriquecidos por Dios es porque se hicieron pobres, porque Él es rico para con todos los que lo invocan. Los que quieren ser enriquecidos espiritualmente y entrar en el reino de los cielos, para que verdaderamente tengan esa grande salvación y grande riqueza, deben de continuamente invocar a Dios para todas estas cosas, pero cosas espirituales, no cosas temporales y no cosas terrenales, no cosas nacidas del propio corazón del hombre, porque de él mismo sale la maldad y del mismo sale la impiedad para su propia desgracia y para su propia perdición. Aquellos que hacen así, que buscan a Dios para que Dios los enriquezca, son enriquecidos en gran manera. Solo Dios puede enriquecer al hombre, solo Dios puede darle el conocimiento de su corazón al hombre, y solo Dios puede garantizarle al hombre ¿Qué debe del hombre hacer? Diciéndole qué debe del hombre hacer para alcanzar las obras que Dios tiene para él y para verdaderamente cumplir su propósito divino en la vida del hombre. Solo Dios puede declarárselo al hombre. Ningún hombre lo puede hacer. Ningún profeta en los cuales se apoyan los hombres. Ningún evangelista en los cuales se apoyan los hombres. Ningún mentiroso de este siglo que inundan las congregaciones en el tiempo en que vivimos se puede decirle al hombre cuál es su verdadera obra. Porque llenos de mentiras están, porque ninguno ha ido a buscar a Dios. Han ido a buscar a sus profetas falsos y mentirosos, han ido a buscar a sus líderes fatuos y necios, han ido a buscar aquello en lo cual nunca debieron apoyarse, porque despreciando y menospreciando el consejo de Dios, se fueron al consejo de los hombres, y así fueron empobrecidos en gran manera. Esta es la condición. ¿Por qué? Porque no han buscado al Señor, al dueño de las riquezas, aquel que enriquece a todo aquel que se acerca a Él, porque Él es rico para con todos los que lo invocan, no para con los que no lo invocan. Y el que quiere ser verdaderamente guiado por el Señor, no falsamente, el que quiere ser verdaderamente guiado por el Señor, porque hay uno que guía falsamente, que es el de la imaginación, el que está en la boca de los profetas mentirosos, de los pastores llenos de impiedad. El que se
el que se apoya de esta mentira será enriquecido falsamente, pero el que quiere ser enriquecido y guiado verdaderamente debe de invocar a Dios en todo y quedarse quieto, y Dios lo ordenará, Dios lo enseñará y Dios lo enriquecerá, porque para eso vino Él, para enriquecer a los pobres de este siglo, para que sean ricos en fe y enriquecidos sean por siempre con Cristo por la eternidad, y hereden todas las riquezas que Dios tiene preparados para todos aquellos que lo invocan de veras. Gloria a Dios.